Ok, También. muy bien, perfecto. Entonces, estamos claros que lo que es el beneficio neto es prácticamente el beneficio bruto, menos la depreciación, menos los impuestos, menos las reservas que tiene que contemplar la empresa. Muy bien. ¿Existe duda con respecto a... Solo voy a pasar esto un poquito más rápido porque quiero llegar a la parte de la depreciación para empezar a repasar eso, ¿verdad? No vamos a repetir por completo la presentación ya que ahí está grabada, sino que lo que me voy a enfocar es en realizar ese cálculo para evitar así que existan dudas, ¿verdad? Entonces aquí está la amortización. Ya todos sabemos a qué se le practica la amortización, prácticamente es a todos los activos fijos que tiene nuestra empresa, ¿verdad? Dentro de los activos fijos, pues por lo regular son equipos, son edificios, pero cuando hablamos de lo que es algún tipo de producción pecuaria, entonces dentro del activo fijo también podemos tomar aquellas especies animales que nos sirven para generar algún tipo de ingreso. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una lechería, ¿cuál sería nuestro activo fijo ahí? Empiezo con esto para que vayamos comprendiendo toda esta parte. ¿Cuál sería el activo fijo? Enfocándonos precisamente en las especies pecuarias. Si estamos hablando de una empresa lechera. ¿El toro? Oh, Correcto, correcto. El toro puede ser el toro, pueden ser pues, sí, también lo que son las vacas, ¿verdad? Los bovinos que están produciendo la leche, porque lo que al final nosotros vendemos es la leche. Los bovinos los vamos a tener ahí por más de un año, ¿verdad? Y si existe un activo que permanece más de un año en la empresa, entonces ya se toma como un activo fijo, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, pues es nuestro acto productor, son los que nos están generando los ingresos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estos bovinos son nuestro activo fijo. Y por lo tanto, este tipo de especies también sufren un desgaste, ¿verdad? Porque ustedes saben de que, por ejemplo, un bovino no va a ser para toda la vida. Más o menos como cuántos años le calculan ustedes años productivos a un bovino. ¿unos 5? Cinco, muy bien, Jocelyn. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Que tenga bovinos o que su papá tenga bovinos. Tal vez unos 5, dependiendo del número de partos que... Ok, muy bien, Gabriela, unos cinco. Sí, les pregunto esto porque vean, el año pasado, cuando estábamos trabajando esto de la amortización, justo había un muchacho que era hijo de una persona que tenía ganado, ¿verdad? Y él me decía, mire, Lick, pero es que fíjese de que nosotros tenemos vacas hasta de 20, 25 años, me dice. Entonces no podemos calcular la depreciación en 5 años. Entonces aquí era donde yo hacía la aclaración, ¿verdad? De que contablemente la depreciación de un bovino se hace en 5 años. ¿Por qué se hace de esa forma? Porque lo que le interesa precisamente, o lo que nos interesa a nosotros como productores, como empresarios, como administradores, es recuperar ese dinero invertido en el animal lo más pronto posible. Tampoco lo podemos recuperar en 3 años porque en realidad entonces sería demasiado, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es aplicar una depreciación a los bovinos en cuestión de 5 años. Entonces, sabiendo de que son 5 años prácticamente lo que tenemos que utilizar como fecha límite, como el tiempo límite para poder obtener ese dinero de retorno, entonces ese sería el conocimiento que deberíamos llevarnos, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay vacas, ¿verdad? Que posiblemente produzcan más de los 5 años, dependiendo del manejo, dependiendo de la alimentación, genética, etcétera, ¿verdad? Pero lo recomendable es de que en cuestión de 5 años podamos recuperar el dinero de inversión de ese bovino. Y así como el bovino, también podemos hablar de algún equipo agrícola o pecuario, en donde ahí, pues, de cierta forma, el proveedor es quien da vida útil del equipo. Y si en caso dado no lo diera, pues también existen algunas tablas en donde se pueden calcular
las depreciaciones, ¿verdad? Existen dos formas para poder calcular la depreciación. La primera es tomando en cuenta, primero, la vida útil y segundo, el costo del activo fijo. En este caso, o en este ejemplo, precisamente estamos hablando de un toro que el valor fue de 30,000 quetzales. Entonces, como lo expliqué anteriormente, lo recomendable es de que en cuestión de 5 años podamos recuperar ese dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo esos 30,000 lo dividimos dentro de 5 y ya tenemos precisamente el costo, ¿sí? El costo que tendríamos que estar reservando año con año para que esto se, al finalizar esos 5 años, ya tengamos el costo de inversión de ese toro, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esta forma de calcular la depreciación? ¿Vamos bien ahí? Sí, Sí, licenciada. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la depreciación se les pidiera de que la calcularan mensualmente? ¿Qué haríamos con esta depreciación que estoy poniendo ahorita de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué se haría? pa- pasar esos 5 años a meses y dividirlo dentro de los meses. ¿Ok? Podríamos pasar los 5 años dentro de meses. ¿Y no creen de que sería más fácil esos 6,000 dividirlo dentro de 12? No sé, pienso. Pero ahí no se tomaría como que si fueran 12 años. Solo Mm, pregunta. ok, ok, muy buena pregunta. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan ustedes? Si hiciéramos eso de dividirlo, esos 6.000 dentro de 12, no se tendría que volver a multiplicar dentro de 5 ese resultado, porque como son los 5 años, o no se toma eso en cuenta, solo es en sí los meses. Ok, perfecto. O sea, yo ahorita estoy escuchando, ¿verdad? Y me encanta que puedan participar porque muchas veces es bueno ir formulando ese tipo de preguntas, pero muchas veces cuando pensamos de más es donde precisamente nos causa esas dudas. Muy bien. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Ok. Entonces, Ujú. Entonces, si tenemos el dato anual, que son 6,000 quetzales, entonces al momento de dividir dentro de 12 tendríamos el dato mensual, ¿sí? Hagan la operación, me indican cuánto les da. Aquí la voy a hacer yo también. Tira lo mismo de las dos formas. Correcto, correcto. Pero, por ejemplo, si el dato, miren, pues, si el dato que yo les pidiera en un corto o en el segundo parcial, aunque esto, si no estoy mal, ya lo evaluamos, si no estoy mal, ya lo evaluamos en el primer parcial, entonces no creo que les vaya a entrar en el segundo parcial, a menos de que ustedes me digan, sí, entrémosle a las amortizaciones, y entonces con mucho gusto podría un ejercicio así. Pero, por ejemplo, si yo les pidiera el dato mensual, ¿será que serían los 6,000 o qué dato me darían ustedes? Eso es lo que estoy preguntando ahorita. Según yo, tendría que ser 500. ajá, Correcto, 1,500. correcto, así es, Jocelyn, muy bien. Ajá, así es, son 500, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la respuesta que dio Jocelyn? Perdone, ¿podría repetir su pregunta? Sí, sí, con gusto, Jocelyn. No era una pregunta directamente para ustedes, sino que era para el resto de los compañeros, ¿verdad? Que si alguien, por ejemplo, tenía duda de la respuesta que usted había proporcionado, esos 500 quetzales, ¿verdad? O sea, si hay alguien que tenga duda de cómo lo sacó, lo podemos explicar en este momento, ¿verdad? Pero necesito que precisamente vayan utilizando su lógica, vayan analizando estos resultados, ¿verdad? El análisis económico no es como las tablas de multiplicar, ¿verdad? Sino que es más de analizar y de buscarle lógica a lo que estamos haciendo. Si comprendemos qué estamos haciendo, se va a hacer mucho más fácil todos estos cálculos que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero si, por ejemplo, no encontramos la lógica en algo, entonces es necesario que ustedes puedan plantear sus preguntas en este momento para ir resolviendo todas esas dudas y de esa forma yo me siento más seguro de seguir avanzando con los temas que siguen, ¿verdad? Entonces pregunto nuevamente, ¿alguien tiene alguna duda de cómo Jocelyn sacó ese resultado? ¿O todos están con claridad de dónde Fue con salió? la, fue con la fórmula, ¿no, licenciada? La que usted colocó.
Sí, y miren, básicamente. correcto, Diego, así es, y si se dan cuenta, pues no lo manejaría, bueno, yo coloco ahí la fórmula porque es algo técnico, ¿verdad? Pues si se dan cuenta es más de lógica, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que se hizo? Esos 6.000 se dividieron dentro de 12, porque un año tiene 12 meses, y ya tenemos el costo, ¿verdad? Si nos estuvieran pidiendo por mes, ¿verdad? Porque existen metodologías de análisis económico que van a pedir resultados mensuales y hay metodologías de análisis económico que piden los resultados anuales, ¿sí? Entonces es necesario saber, ¿verdad? Y comprender esta parte para poder dar una respuesta correcta, pero sobre todo, saber bien bien qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿estamos bien ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se trabajó esto de las amortizaciones o de la depreciación? ¿No? Claro. ¿No? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Primero el costo inicial y luego pues la vida útil, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no nos dan la vida útil? Pues existen tablas, ¿verdad? Ustedes se pueden meter a investigar en internet y ahí les dan como que ciertos porcentajes en los que se puede trabajar la depreciación, ¿verdad? Entonces, les digo, no es cosa del otro mundo. Yo particularmente siempre les voy a estar dando como que la vida útil y el costo, ¿verdad? Para que no tengan tanto inconveniente para poder calcularlo. Pero aquí coloqué este ejemplo de esa tabla que les digo yo que se pueden encontrar, que no es tan complicado, en donde, por ejemplo, le da cierto porcentaje de depreciación a los distintos activos fijos. Entonces, están los semovientes. ¿Comprendemos este término de semoviente? Si pudiera explicarlo, licenciado, por Con, favor. con mucho gusto, Jocelyn, ¿verdad? Y por eso preguntaba. En caso de semoviente, es una cuenta contable en donde se clasifican los bovinos y todos aquellos animales de carga o de trabajo que se utilizan dentro de una finca o de una explotación pecuaria. Entonces, todo ese tipo, estamos hablando de bovinos, estamos de equinos, de ganado mular, ¿sí? Entonces, todo ese tipo esa clasificación de estas especies pecuarias van directamente en esta cuenta contable que son semovientes, ¿sí? En donde prácticamente pues se tiene un 20%. Entonces, si se dan cuenta, al final el resultado que obtenemos trabajando estos porcentajes es similar al otro que trabajamos, porque sería el mismo dato. El costo de un semental o de un toro es de 30.000 quetzales. Nos está diciendo de que la depreciación es de un 20%, lo que se hace es de que se multiplica por el 0.20 y entonces esos 6.000 quetzales lo que se hace es de que se dividen dentro de esos 30.000 y ya nos da el dato, con la única diferencia que aquí nos da el dato en años. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, son 6.000 y 5 años. Es igual al cálculo que hicimos anteriormente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto? El silencio me asusta. De momento todo bien, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a esto? No, un poco de todavía confusión con respecto a esto de semovientes, pero creo que ajá, buscando ya entiendo mejor. Ok, ok, perfecto. Muy bien, estamos bien hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna duda? Todavía que crea de que es necesario algo que se me haya pasado o algo que de repente lo mencioné muy rápido. Entonces, con mucho gusto puedo repetir la explicación. Solo por curiosidad, estos porcentajes, por ejemplo, la del 20% en semovientes, el 10% en edificios y así, eso se aplicaría para cualquier otro problema. Por ejemplo, en la misma presentación había un problema con pollos. Estos porcentajes son los mismos. Ah, ok, muy buena pregunta. Esto va a depender, ¿verdad? Esto va a depender, porque va a depender precisamente de la infraestructura. Por ejemplo, si estamos hablando de galpones, tienen otro tipo de depreciación.
pero en el caso de los ejercicios que se trabajaron, se colocó precisamente los años de vida útil que iban a tener esa infraestructura productiva, ¿verdad? Porque va a depender precisamente del material con que esté construido. No va a tener la misma durabilidad un galpón elaborado con bambú, ¿verdad? O un galpón elaborado con madera, o un galpón elaborado con tubo galvanizado. Entonces, la vida útil de los galpones son totalmente diferentes, ¿verdad? Y aquí es donde viene precisamente ya el conocimiento y criterio técnico científico para poder practicar o realizar lo que es la depreciación. Entonces, no quiero que se enmarque esto así cuadrado. Como dice ahí, la depreciación de edificios del 10%, todo tiene que ser así. No, va a depender precisamente de con qué material está elaborado ese edificio. Sí, Hans, ¿le escucho? Se me escucha. Sí, Es esta tabla es solo si no se pone la vida útil, ¿verdad? correcto. Así es, Hans. Porque si se pone la vida útil sería como, o sea, no convendría usar esta tabla, ¿verdad? Así es, así es. Por eso les mencionaba de que existen dos formas de poder calcular la depreciación. Una donde se coloca la vida útil y el costo, y la otra donde Me dio duda, pero por ejemplo, si usted nos pusiera un ejercicio eh, y no nos da la vida útil, ¿usted nos daría los porcentajes que están en esa tabla o son de memorizárselos? no, no, les daría la tabla, ¿verdad? Ujú. Ah, gracias. Con gusto, Gabriel. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que hemos estado platicando hasta el momento? Si no hay dudas, voy a continuar ya para pasar a la última parte, porque había el bien. Entonces, solo me indican, por favor, si logran ver mi pantalla. Sí se ve. Sí, ok, perfecto. Sí, ok, perfecto. Muy bien, lo de la apreciación, ahí estamos, ¿verdad? Ya no hay dudas con respecto a eso. No, ya no, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a pasar directo al cálculo. Yo pensé que iban a tener más dudas con respecto a las reservas que a la depreciación, pero yo creo que ahí estamos bien, ¿verdad? Con respecto a las reservas. Muy bien, aquí está el ejercicio. ¿Qué les parece si lo trabajamos? ¿Sí? Ya, ya resolviendo precisamente la duda de lo que era la depreciación, y entonces luego comparamos resultados y vemos, por ejemplo, en dónde pudieron tener la duda, ¿sí? O si alguien ya tiene una duda específica con respecto a esto, yo creo que sería el momento adecuado para poder resolverla. Ahora, si no hay nadie que me plantee una duda específica, mi recomendación sería que pudieran elaborar este ejercicio y luego comparamos los resultados. ¿Les parece? ¿Sí? En 10 minutos yo creo que se podría trabajar bastante bien. Entonces, no sé, ¿me indican, por favor? ¿Lo trabajamos? Sí, sí, me Sí, ok, parece. Sería de entonces cada quien y luego los resultados. correcto, así Y, es, ok, así, trabajémoslo. 10 minutos, ¿les parece? Muy bien, y
faltando, ¿qué? 10 minutos para la una, porque prácticamente son las menos 20, entonces ya comparamos resultados y ya empezamos a ver en dónde, por ejemplo, hubo cierta diferencia o qué no se hizo de la forma adecuada. Y yo creo que sería más fácil resolver esas dudas, ¿verdad? Ok. Entonces, en este momento voy a apagar yo, no sé si lograron ya tomar captura al ejercicio. Clic. Sí, Juan Fernando. El IVA no se puede calcular si no tiene las ventas, las ventas totales. Ahí están las ventas totales, Juan Fernando. Ah, sí, perdón. No, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien, entonces, ¿me indican, por favor? Ya puedo quitar mi presentación, voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono. Si tienen alguna duda para no interrumpir a los demás compañeros, porque esto se necesita mucha concentración, pueden escribirme en el chat, voy a estar pendiente de las dudas que puedan obtener. ¿Estamos? Muy bien. ¿Ninguno? Nos quedan 4 minutos, perdón, 6 minutos. Espero que en 6 minutos podré explicar esto. Y si no, hasta donde lleguemos, de todas formas, mañana tenemos clase y le damos, la cuestión es de que se entienda esto. Muy bien. Para comenzar, estamos hablando de que necesitamos cuantificar lo que es el beneficio neto, ¿sí? Y entonces nos están dando prácticamente las ventas desde un inicio que fue de ese 1.634.000 soles. Ahí vamos bien, muy bien. Luego se nos da el siguiente dato que es el beneficio bruto. Aquí significa que ya existieron ciertos descuentos, ¿verdad? En donde pues el resultado es 1.508.649.88. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es calcular el IVA de contribuyente normal. Muy bien. ¿Cuál es el IVA de contribuyente normal? 0.17. 17%. Es que no escuché bien, disculpen. 0.17. El 0.17. Ok, sí. Aquí hay una situación, ¿verdad? Cuando estamos hablando de contribuyente normal, es un 12% del IVA. Y lo que le sumamos es precisamente el ISR, ¿verdad? El ISR también existe diferentes formas de pagarlo y va a depender precisamente de la cantidad que ingrese al mes. Ahí es el ingreso al mes. No quiero hacerlos, confundirlos. En este momento vamos a trabajar el 5%, ¿verdad? El 5%. Mañana, primeramente Dios, voy a dar la segunda parte del ISR, en donde vamos a estar viendo la diferencia entre el 5%, el 7% y el 25%, ¿verdad? De cómo se trabaja el ISR. Por el momento solo vamos a trabajar con el 5%. ¿Estamos? Muy bien, entonces si sumamos ese 5% más el 12% es un 17%. ¿Estamos bien ahí? Sáquenlo por favor y me indican cuánto les da.
Son 277,780. Lo voy a anotar. 277,000 me dijo. 77,000, Ajá, 780. 780. Con 0 centavos. Sí, con 0 centavos. Ok, muy bien. Muy bien. Estos son nuestros impuestos, ¿verdad? Muy bien. ¿A todos les dio este monto? ¿O a alguien le dio algo diferente? A mí me quedó igual también. Muy bien, ya tenemos 2 datos iguales. ¿Alguien más? A mí igual, licenciado, me quedó la misma cantidad. Muy bien, ya tenemos 3 resultados iguales. Muy bien. Pregunto, ¿hay alguien que tenga un dato diferente a este? ¿No? Muy bien. Continuemos. Ahora lo que tenemos que calcular es la depreciación de 4 galpones. Vean la información que se está proporcionando. Dice que son 4 galpones, el costo por cada galpón es de 5,000 quetzales y tiene una durabilidad de 5 años. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, ¿cómo lo trabajaríamos? Si lo que nos están pidiendo en este momento es el beneficio neto del mes de abril. Ujú. ¿Cómo se trabajaría? Licenciado, yo lo que hice fue, Carmen. multipliqué ¿cómo se llama? Los 5,000 Muy bien. por Ajá. los 4 galpones. Excelente. Luego ay, perdón, No, no, ¿continúo? no. No, sí, por favor, por favor. Luego lo dividí dentro de los 5 años y Muy me bien. dio la cantidad anual y Ajá. posteriormente lo dividí dentro de 12 para que me diera el valor de un solo mes. Excelente. Así es como se tenía que trabajar. Yo creo que de repente por ahí fue donde hubo algún tipo de confusión, ¿verdad? Pero sí, justo así es como se trabaja. ¿Y cuál fue su resultado, Carmen? Lo voy a anotar. 333.33. Ok, excelente. Gracias, Carmen. Ese es el resultado. Pregunto, ¿a quién le dio el mismo resultado de Carmen? A mí me quedó igual. Muy bien, gracias, Kelly. ¿Alguien más que tenga el mismo resultado de Carmen? Sí, a mí también me dio Sí, esta misma. Muy bien, sí, excelente. Gracias. licenciado, igual yo. Excelente. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿a alguien le dio algún dato diferente a este? ¿No? Muy bien. Y por el momento nos quedamos en la depreciación, ¿sí? Ya sabemos dos cosas, que fueron los impuestos y la depreciación, ¿sí? Lo que nos haría falta en este momento es trabajar la reserva, ¿sí? Entonces lo que les voy a dejar de tarea es de que puedan trabajar la reserva y que me calculen el beneficio neto ya. Mañana, para no extendernos mucho, porque lamentablemente tenemos solo 1 hora, entonces necesito aprovechar lo más que pueda porque ya tenemos solo 2 semanas de clases, entonces necesito avanzar con ustedes, ¿verdad? Vamos a presentar los resultados y ya comparamos los resultados que yo tengo y ahí yo creo que terminaríamos con este punto, solventando la mayor cantidad de dudas. ¿Estamos? Licenciado, disculpe, Sí, Carmen. fíjese que yo terminé el ejercicio, cuál estaba terminando cuando usted empezó a explicar. Ok, ok. Em, Solo de las reservas, ahí tuve un poquito de duda por los galpones, pero no sé si le digo la respuesta total del beneficio neto No, o... no, mejor preséntemelo mañana. Pero ya Ah, lo muy anoté, Carmen. Ya lo anoté que usted sí lo terminó. ¿No? ¿Ya? de acuerdo, licenciado. Gracias. Ajá, entonces mañana lo miramos, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Yo agradezco su atención. A mí me encanta dar clases y lamentablemente me extiendo mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no quisiera robarle más el tiempo al compañero que sigue después de mí. Entonces yo agradezco su atención. Gracias por sus preguntas. Eso me da la pauta a mí que sí les interesa el curso, independientemente si sea para